tal, amigos? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Estamos instalados en el último episodio de la segunda temporada, el último martes del año, y estamos súper felices de poder estar aquí conectando con todos ustedes, nena. ¡Estamos de fiesta! Aquí están los aplausos contentos. Totalmente originales. Sí. Cero forzados los aplausos, cero forzada la emoción. Estamos muy contentos. Exacto. En medio de la comodidad de nuestra casa, celebrando que se está sí, acabando el qué 2023. padre. Muchas cosas que celebrar. Totalmente, muchas. Ha sido un gran año. Ha sido un año de cuando la vida sucede. Es increíble justamente que ya se cumplió un año de que comenzó Entre Domingos. Sí. Empezó, bueno, en enero se cumple el año, pero básicamente este año pudimos tener las primeras 2 temporadas de Entre Domingos. Ha sido todo una bendición y un privilegio grabar cada episodio. Sí, de verdad, muchas gracias a quienes han hecho espacio para escuchar, para ver Entre Domingos. Gracias a todo el equipo que hace esto posible. Muchas gracias a Nane, a Jordi, a Steph, a Vilchis, a Iván, que han estado trabajando en este proyecto a lo largo del año. Muchas gracias a todos ustedes, a todo el equipo creativo de Origen, Sí. que hace posible que Entre Domingos suceda. Gracias a ti. Entre Domingos. Entre domingos. No sé qué quisiste. O sea, no que sé, entre no. los domingos sucede entre domingos. Ah, wow, sí. Sucede entre Pues sí domingos. sucede Entre Domingos. Pues es ¿estás de que es acuerdo? cuando la vida sucede. Es correcto. Entonces, gracias a todos, de verdad, de corazón, a los que han compartido a Entre Domingos como su podcast favorito en Spotify. Sí, muchas a gracias. Qué privilegio ser parte de esa lista. Totalmente, la verdad es increíble. Me Y la también creo. a los que están viendo por YouTube, gracias. A los que nos hacen parte de sus trayectos en auto, ahí mientras está sucediendo Sí. su vida entre semana. Entonces es súper padre ser parte de ustedes. Y a los que son parte de la familia Origen también, pues qué increíble poder ampliar nuestra conversación más allá Sí, de lo que pasa el púlpito. Así En el es. púlpito los domingos es increíble poder tener espacios donde podemos meditar en la palabra, donde podemos contemplar algunas cosas que amplían nuestra conversación alrededor de nuestro amor por Jesús y de cómo podemos vivir vidas abundantes, plenas, siguiendo la vida de Jesús. Vidas todos los días, no solo el domingo. Exacto. No Eso es un solo- poco del corazón del Sí, podcast, exacto. ¿no? Que o sea, amamos los domingos, obviamente. Que si no. Para los que no saben, somos pastores de una iglesia llamada Origen. Y obviamente el domingo es nuestro día favorito de la semana. Es la forma en la que comienzas la semana. El domingo es el primer día y para mí es el mejor. Pero sabemos que llega el martes, llega el miércoles, llega el jueves y a veces necesitamos refrescar un poco nuestro corazón con la palabra de Dios. Y de eso se Totalmente, trata ese todos los episodio días. Sí, exacto, todos los días. Pero de eso se trata ese episodio, que cuando la vida sucede, entre semanas, entre domingos. ¿Este episodio? No, o sea, Este podcast. este podcast. Ah, perdón. muy bien, sí. Es eso sí. la semana, creo que... El limbo. Exacto. Esa semana en la que estás en semana el del limbo. en donde has comido recalentado bastantes veces. Ujú. Delicioso. No Espero que sabes- todos les hayan quedado sus regalos. Sí. Si no, pues vayan con su ticket Gracias de por regalo. los que los regalos que nos dieron. Ay, Sofi. Sí, pero es esa semana del año en donde no sabes qué día es, pero la vida está sucediendo. Entonces, qué bueno que te conectaste a este episodio del podcast. Y creo que el corazón de este episodio que cierra la segunda temporada, que cierra este año, es justo ver cómo vamos a iniciar el 2024, este siguiente año, y todo Así lo que es. implica. A veces creo que nos agobiamos demasiado por el 1 de enero, por Sí. cómo vamos a empezar y dejamos muchas cosas para ya que empiece el siguiente Y lo más año. importante es no solamente cómo empezamos, sino realmente hacer un plan de cómo vamos a terminar. ¿No? Muchas veces, muchas personas saben empezar cosas, pero es esta consistencia para ver resultados en nuestra Sí. vida la que nos va a ayudar y principalmente el deseo de esta conversación en este episodio es aprovechar tal vez estos días en los que el trabajo está más tranquilo, actividades familiares pues están tal vez ya un poquito más tranquilas antes de llegar al año nuevo, que estos días en los que estás tal vez en casa o estás ahí en el trabajo o estás haciendo algunas actividades pero quizá un poquito desacelerada la vida, puedas aprovechar
para pensar en el próximo año. Y hoy queremos presentar 10 preguntas, 10 aspectos que son importantes considerar para tener un extraordinario 2024. Así es. No solamente pensar como en propósitos que quieres hacerte, pero en preguntas que pueden ayudarte a analizar tu propia vida, tu propio corazón, y que te pueden ayudar a empezar de una mejor manera 2024, ¿no? Así es. Creo que la palabra es clara cuando dice que escribe tu visión en tablas. Para que todo el que la leyere corriese contigo. Y creo que es bueno tener esos momentos en donde escribimos aquellas cosas que Dios nos revela y podemos estar visualizando lo que queremos que suceda, y nos ayuda a tener una guía y una dirección. Y estas preguntas creo que es lo que queremos ofrecerles a ustedes, es esta especie de autoanálisis que podemos hacernos, más que decir, ay, qué propósito de año nuevo, cuántos kilos quiero perder o cuántas cosas quiero comprar y ganar, es este autoanálisis de nuestra vida interior, de nuestro corazón, y cómo podemos tener un 2024 más lleno de la presencia de Dios cada día. Así es, así que comenzando con esta conversación, creo que la primera pregunta es fundamental porque tiene que ver con dónde está nuestra satisfacción, cuál es el lugar de nuestra satisfacción. Así es. Entonces la primera pregunta es, ¿qué puedes hacer este año para aumentar tu deleite en Dios? Creo que es una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer, porque a medida que Dios es nuestro deleite, entonces más estable va a ser nuestra felicidad, nuestra satisfacción en la vida. Si Dios es nuestro deleite, hemos puesto nuestro gozo, nuestra plenitud en la única fuente que no se agota. Todas las demás cosas alrededor de la vida, el dinero, nuestra apariencia física, nuestra salud, nuestras metas financieras, todas esas cosas son volátiles, son cambiantes, pero Dios es el único que no cambia. Y si podemos incrementar nuestro deleite en Él, entonces también vamos a incrementar la estabilidad en la que estamos construyendo nuestra vida, ¿no es cierto? Y es la invitación que nos hace Jesús, y lo habíamos mencionado en algunos episodios del podcast de esta temporada 2, pero es esta invitación de que vayamos a Él y todo el que crea en Él, de su corazón brotarán ríos de agua viva, hablando en referencia al Espíritu Santo. Y creo que es justo eso, o sea, ¿qué cosas tú puedes hacer para incrementar tu deleite en Dios? Porque ¿qué cosas no estás haciendo? A lo mejor no estás meditando en la palabra, a lo mejor no estás recordando sus promesas, a lo mejor no estás yendo a Él y beber de lo que Él tiene para ofrecerte. Los ríos de agua viva brotan cuando vas a Él y crees en Él y confías en Él. Entonces, ¿qué cosas tú puedes comenzar a hacer este nuevo año para aumentar ese deleite? Creo que es algo muy importante considerar. A lo mejor es leer más la Escritura, a lo mejor es asistir fielmente a la iglesia. ¿Qué cosas tú necesitas comenzar a hacer? Creo que si pudiéramos decir 3 fuentes que aumentan tu deleite en Jesús, son precisamente la palabra de Dios, la oración y la comunión con la familia de Dios. Sí. 3 cosas de manera práctica que, como decía Sofi, puedes hacer y poner en práctica, y que te van a ayudar a crecer en tu deleite en Dios, es precisamente eso. Evaluar, ¿sabes qué? ¿De qué manera puedo crecer en mi hábito de la lectura de la Biblia? De maneras prácticas te puedo decir que, como sabes, hay una app de la Biblia en la que hay un montón de planes de lectura que te pueden ayudar a llevar cierto devocional, cierta lectura que te va a ayudar a ir por todo el año leyendo la palabra de Dios, y que hagas el hábito de que pase lo que pase en tu día, siempre encuentres espacio para la palabra de Dios. Una pausa y meditar en la palabra de Dios. Y que no menosprecies los comienzos pequeños. No te abrumes con que todo tiene que ver perfecto y tienes que leer toda la Biblia en una semana. O sea, no menosprecies lo pequeño. Así es. Es el corazón lo que cuenta y déjame decirte que todo en el reino empieza pequeño. Lo hemos dicho antes. Entonces, si tú empiezas comprometiéndote fielmente a leer una porción de la Biblia al día, eso va a ayudarte a crecer en tu amor y tu deleite en Jesús. Y esta cantidad de lectura bíblica va a poder crecer, pero comienza en algún lugar, comienza en alguna parte. Algunos nos preguntan, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia para leer? Pues la que tú puedas leer y mantener un hábito, usa esa versión de la Biblia. Yo te recomendaría, normalmente
yo leo o la Reina Valera 60 o la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Hay muchas Biblias. Pues lo que pasa es que cuando estás preparando mensajes semana tras semana para la iglesia, normalmente sí comparo lo que un texto y otro dice. En lo personal, la que disfruto mucho es la Nueva Traducción Viviente. Sí, yo también. De hecho, aquí la que traigo aquí conmigo es una Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia del Diario Vivir y trae algunos comentarios bíblicos, etcétera. Sí. Que tú tienes la misma, te la regalé y es igual. Es la mejor. Bueno, para mí. Sí, entonces, lectura de la palabra. ¿Oración? Oración. ¿Cómo haces tú tu vida de oración? ¿Cómo te aseguras de tener espacios de oración? Qué buena pregunta. Creo que no es como que aparto un espacio en específico, sino que siempre estoy buscando silencios en mi corazón para escuchar de Dios. Obviamente cuando leo la Biblia creo que es cuando puedes escuchar la voz de Dios, y cuando oras es cuando tú hablas con Dios. Entonces creo que es ambas cosas, es pedirle a Dios que te revele a Jesús a través de las Escrituras, y también tú depositar en Dios todas tus ansiedades, tus miedos. Entonces no es como que tengo una rutina específica de 8 a 9 voy a orar, pero es como que constantemente durante el día estoy preparando mi corazón, aquellos pensamientos que llegan, que me preocupan. Dios, por favor, cuídame en esto, bendice esta situación, guarda a mi esposo, guarda a mis hijos, etc. O sea, como tú dirías que no hay días que pasas una hora orando, pero nunca pasa una hora del día sin que ores. Básicamente, creo que sí. Que eso es algo que uno de los clásicos diría acerca de la oración. Así es. Nunca he pasado una hora orando, pero no pasa una hora del día sin que ore. Sí. Y esa idea de orar sin cesar que dice la Biblia, ¿no? ¿Y qué dirías de comunión? Porque ahorita decíamos 3 cosas, ¿no? Y palabra, que ya hablamos de cosas prácticas, oración, esta idea de hacer espacios de silencio en tu día para tomar y meditar en Dios, tener presente a Dios. Otros tomamos un tiempo en específico para también orar. Creo que las 2 cosas son importantes. Creo que hay temporadas para las 2 cosas. Hay temporadas, totalmente. Creo que hay veces, por ejemplo, hay veces que en las noches es cuando más necesito orar y no puedo dormir, y es como simplemente estoy orando. Hay veces que yo te he visto a ti en las mañanas, muy temprano en la mañana hacer eso. Sí. Hay cosas. Y me encanta lo que acabas de decir de temporadas. Ahorita vamos hacia comunidad, pero pensando en oración, por ejemplo, hay veces que los hijos se meten en el camino de que podamos orar. Y algo que yo he admirado mucho de ti este año. Leer la Biblia también. A eso voy. Algo que he admirado mucho de ti es la manera en la que, incluso con los niños alrededor, incluso con los niños encima, encuentras espacios para leer tu Biblia de manera fiel y que nada te interrumpa de tus hábitos saludables. Hacer ejercicio, leer la palabra. Sí. ¿Cómo haces eso? O sea, de manera creativa, ¿cómo lo haces? ¿O qué dices? Esto tiene que pasar y no importa qué suceda a mi alrededor, lo voy a lograr. Creo que incluso grabamos el primer episodio de la primera temporada, creo que sí. un poco alrededor de esto, pero no se tiene que ver perfecto para que la presencia de Dios esté ahí. Wow. Y es mejor poco pero constante que mucho inconstante. Entonces, he aprendido que aunque lea un solo capítulo de la Biblia ese día, por más que yo quisiera leer más, pero con que haya leído ese capítulo para mí transformó mi corazón, transformó mi vida y Dios me habló, y que no se tiene que ver perfecto. Entonces muchas veces hay ruido, hay caos, hay angustia. A veces estoy leyendo, no entiendo lo que estoy leyendo, a veces estoy leyendo más por disciplina que por deleite incluso, pero creo que es ahí cuando Dios transforma el corazón y cuando Dios te habla. Y hablando específicamente con los niños, pues a veces lo hago en voz alta y les digo, estoy leyendo, y empiezo a leer en voz alta, y es interesante cómo los niños de repente guardan silencio y escuchan lo que estoy diciendo. Sí, perdón, es que Jordi me está exhortando por el micrófono está aquí. Está perfecto. Ahora traemos esta onda de estar sentados en el sillón y traer el micro. Bueno, es por la época navideña. A gusto, ya volveremos a la mesita, ¿no? En la siguiente temporada tendremos otro lugar. ¿Sí, no?
Oye, y otra cosa, de manera práctica, ¿tomas notas de lo que lees? O sea, si Dios te habla, ¿qué haces? ¿Tomas el verso y pones algún comentario? Debería de escribir más. Yo no soy de las que llevan un diario o un journaling, como le dicen así, ¿no? Pero pues rayo mucho mi Biblia, escribo mucho en mi Biblia, escribo notas en mi celular. Entonces, ¿escribes? Sí, pero no es como que tengo una libretita aparte. A lo mejor es algo que debería de comenzar a hacer, no pero lo sé. Tienes un espacio para escribir. Circulo palabras, escribo. De hecho, mi Biblia está bastante rayada. Tengo post-its que luego pego. Ok, súper. Y luego cuando hablamos de comunidad, decíamos la iglesia, la familia de Dios. ¿Por qué crees, o sea, como mamá, como familia, que nosotros valoramos la idea de la familia de Dios? ¿Y por qué eso hace que crezca nuestro deleite en Dios? O sea, porque yo creo que hay personas aquí que a lo mejor se están preguntando, bueno, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, puedo yo solo escuchar. Claro, o sea, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué arreglar a mis hijos el domingo? ¿Para qué salirme de mi pijama? No los arregles, llévalos como estén. Pero ve. ¿Para qué salirme de mi pijama si a lo mejor puedo poner la transmisión ahí en internet? O sea, ¿por qué valoramos la iglesia? De entrada, creo que lo que decíamos al principio del domingo, si lo ves como el último día de la semana, es ver cómo le estoy dando a Dios lo que te sobra. Lo que me sobra y si se me antoja o no, si estoy despierto o no, porque a lo mejor me desvelé el sábado en la noche. Totalmente. Pero si ves el domingo como el primer día de la semana y literal como es el día del Señor, entonces sabes que lo primero que le das a Dios es lo mejor. Y entonces, eso de entrada. ¿Y por qué valoro la iglesia? Porque Jesús ama a su iglesia y Jesús dice que va a regresar por su iglesia y Jesús se describe como el novio de la iglesia, de la amada. Entonces, ¿cómo puedes amar al novio si no amas a la novia? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas lo que Dios ama? Entonces, para mí la iglesia no es, como dicen, no es un museo de santos, es un hospital de enfermos, porque no vas a la iglesia con puras personas que son perfectas, con puras personas que tienen todo resuelto. Y a veces esa es una de las críticas que se hace hacia la iglesia, de que se van a los extremos. Ay, todos fingen ser súper buenos. Ay, pues ve lo que hace ahí en la iglesia. Sí, o sea, ve cómo está su vida. La iglesia es el lugar donde vamos a escuchar la voz de Dios, donde vamos a servirnos los unos a los otros, donde vamos a poner en práctica la paciencia, donde vamos a poner en práctica el amor, donde vamos a poner en práctica el servicio, donde aprendemos que Dios ama a aquellos a los cuales nosotros nos cuesta más trabajo amar y que está bien. Y pues es una disciplina que te va a bendecir más de lo que te imaginas. Y si hay cierto resentimiento en tu corazón hacia la iglesia, yo te invitaría a que este año seas constante en ir a la iglesia y veas lo que Dios puede hacer en tu corazón a través de tu fidelidad, en estar ahí, en estar presente, en estar rodeado de aquellas personas que a lo mejor no te caen tan bien, pero Dios hace algo en tu corazón cuando estás ahí, cuando sirves a aquellos que a lo mejor no consideras dignos de servir. Yo he visto cómo en la familia de Dios personas que a lo mejor tienen un pasado medio difícil con sus madres biológicas, encuentran ahí madres espirituales, como personas que a lo mejor crecieron sin padres, encuentran padres espirituales, que personas que llegan pues experimentando mucha soledad en su vida, encuentran familia, encuentran amigos, encuentran gente que tiene que ora por ellos, que les anima en su proceso de fe, gente que está luchando con enfermedades, encuentra personas que los animan, que oran por ellos. O sea, pienso que en la familia de Dios pasan todas estas dinámicas. Personas que a lo mejor de nuestros hijos sé de casos de amigos, de familias que llegaron y que pues a lo mejor no tienen abuelitos y ahí en la iglesia encuentras ese amor que a lo mejor en el mundo no encontraste. Ojo, no, eso no te exenta de experimentar las heridas que puede llegar a causar la gente en la iglesia. Claro, pero independientemente. Más a Jesús que su iglesia, y aún así Jesús dio su vida por su iglesia y va a regresar por su iglesia. Claro, o sea, hay suficiente conversación acerca de heridas en la iglesia, pero déjame decirte, hay demasiada belleza en ella también. Incluso pensaba en Salmo 133 cuando habla acerca de lo maravilloso y agradable que es que los hermanos convivan en armonía y describe esta comunión. Dice ahí que es cuando el Señor pronuncia su bendición y la vida eterna. O sea, es cuando estás en comunidad y es cuando estás rodeado
de tus hermanos en Cristo, de tus amigos, de tu familia espiritual, que Dios pronuncia sus bendiciones y que ves el amor de Dios y la vida eterna. Así es, así es. Pregunta número 2. Wow, esta pregunta estuvo súper amplia, pero creo que es el parteaguas para las siguientes totalmente. Pregunta número 2. ¿Cuál es esa oración imposible que necesitas comenzar a hacer? Me encanta esta pregunta. Me encanta lo que dice Lisa Bevere acerca de las oraciones. Dice, haz el tipo de oraciones que asusten a tus miedos. Wow. Y creo que eso habla bastante del tipo de oraciones que tenemos que hacer. O sea, Terry Virgo dice que muchas de las promesas de Dios están esperando nuestras oraciones para su cumplimiento. Quiere decir que es esta dualidad en la vida cristiana en la que Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestros deseos y necesidades y a la vez desea y le encanta y disfruta escucharnos pedir por estas cosas. Así es. Dios ya lo sabe, pero a Dios le encanta. Absolutamente. Y hay cosas que Dios concede los anhelos de nuestro corazón sin que oremos por estas cosas. Y a veces son deseos que están ahí en lo profundo de nuestro corazón y Dios simplemente los produce y los hace porque es un buen padre y nos ama. Pero hay otras cosas que requieren fe para ir a ese lugar de oración y decir, Señor, tú prometiste, o Señor, está esto. Señor, haz este milagro en mi vida, haz esto en mi salud, Señor, haz esto en mis finanzas. Estoy creyendo que este año tú me vas a hacer un mejor líder, tú me vas a hacer un mejor padre, tú vas a sanar mi matrimonio. Todas estas oraciones que a veces ya olvidamos o que ya nos cansamos de hacer, este año pudiera ser ese lugar en el que tú respondas esta pregunta ahí en tu cuaderno o en una nota de celular. ¿Qué es esa oración imposible que dejaste de hacer y necesitas retomar este año? Yo te invitaría tal cual a que la apuntes y la recuerdes, porque si solo la piensas en ese momento se te va a olvidar. Totalmente. Va a llegar marzo, va a llegar mayo y vas a decir, ay, no me acuerdo de esa oración. Pero si la apuntas y constantemente la tienes visible y la estás orando. Así es. Vas a ver el resultado de esa oración. Así es. Pregunta número 3. Sí. Número 3, ¿qué cosa puedes hacer o qué cosas puedes hacer para mejorar tu vida familiar? De manera práctica, pensando en tu familia. ¿Cuáles son esas áreas de tu vida familiar que pudieran ser mejor? Sí. Puede ser tu salud, tus hábitos de cuidar tu cuerpo. A lo mejor si eres un papá o una mamá, estás descuidando tu salud. ¿Cómo tu salud impacta en la forma en la que cuidas a tus hijos? Tu salud impacta la forma en la que disfrutas de tus hijos. Puede ser ser más generoso en tus finanzas, con tu familia. ¿Qué cosa necesitas hacer? Y esta pregunta me gusta porque implica renunciar un poco al egoísmo de qué puede hacer mi familia para que yo esté mejor, sino qué puedes hacer tú. A lo mejor hijo adolescente, joven, que sigues viviendo en casa, ¿qué puedes hacer tú para mejorar el ambiente en tu familia? Sí. Creo que otra cosa muy importante es la manera en la que estamos invirtiendo nuestro tiempo. Muchas veces como hombres... Lo digo en mi caso personal, sales a atender un montón de cosas o si tienes responsabilidades de liderazgo, pues tienes que tener muchas conversaciones a lo largo del día, resolver muchos asuntos, tanto financieros como organizacionales, como mantener una vida espiritual y todas estas cosas van tomando energía de ti a lo largo del día. Y resulta que cuando regresas a casa, muchas veces regresas a casa a dar lo que te sobra de tus emociones, de tu energía física, de tu atención. Y entonces tus hijos tienen poco tiempo para jugar contigo. Tu esposa tiene poca energía tuya para tener una buena conversación de adultos. Y yo te quiero animar a ti que a lo mejor trabajas con alta intensidad a que administres tus ritmos, de tal manera que cuando regreses a casa con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, puedas darle de lo mejor de tu vida. No lo que te sobra en el día, pero de lo mejor de tu vida y a tus hijos también. Y que tomes fuerzas de la debilidad, te sientes ahí a jugar esos legos, te sientes ahí a escucharlos, te sientes ahí a orar con ellos, también a disciplinarles, porque muchas veces uno llega tan cansado que a lo mejor mamá viene y te trae un reporte de cosas que han pasado en casa y tú en vez de ser un padre que se sienta, corrige, dices, oye, sabes que estoy agotado, no me hables de eso. Tal vez este año tu vida familiar puede mejorar si tú dedicas de tu energía a darle a tu familia
lo mejor de ti en vez de lo que te sobra. Espero que esto haga sentido. Sí. Voy a lanzar aquí algo en medio de esta pregunta. Tal vez es tiempo de que algunos jóvenes comiencen su familia, su propia familia. A lo mejor has estado como... Muy bien. Esperando que todo sea perfecto para dar ese paso de casarte o para dar ese paso de tener hijos. Y a lo mejor este año es comenzar tu familia. No, si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás hacer nada. Y bueno, a lo mejor cómo mejoras tu familia es comenzando a dar pasos para tener una familia. Me encanta. Nomás lo mencioné ahí, ¿verdad? Así, como una travesura. No. Una bomba ahí. Sí. Es Pregunta 4. Ok, ahí lo vamos a dejar. Que podríamos tener todo un episodio acerca de eso, pero totalmente, ¿qué cosas puedes hacer para mejorar la vida de tu familia? Eso es lo más importante en esta pregunta 3. Escribe algunas de estas cosas y trabaja en ellas intencionalmente. Pregunta 4. ¿Qué hábito de gracia quisieras mejorar este año? Y creo que comenzamos justamente hablando de... Está muy relacionado de cómo encontrar más deleite con Dios, pero a lo mejor algunos son muy buenos leyendo su Biblia o son muy constantes, pero los hábitos de gracia abarcan mucho más. A lo mejor es ayuno, a lo mejor nunca has ayunado en tu vida. Ándale. A lo mejor... justo lo que hablábamos ahorita de ser constante en la iglesia. A lo mejor vas a la iglesia, pero no sirves en tu iglesia. Entonces, ¿cómo puedes iniciar a servir en tu iglesia? Exacto. ¿Cómo puedes iniciar a no solo asistir los domingos, sino ser parte de la comunidad? Porque puedes estar presente físicamente, pero ausente en lo emocional. Sí. Y sin conectar, sin querer que nadie te conozca, sin querer tener conversaciones con las personas. Entonces, ¿qué hábito de gracia? Meditar también. Meditar en la palabra. O sea, a veces los cristianos nos da miedo la palabra meditación. Creemos que es como algo místico de otro lugar, de otra religión. Meditar es justamente lo que hacemos cuando tomamos algo de la palabra y tratamos de meterlo en lo profundo de nuestro espíritu y tomar porciones de la Escritura que hablan de quién eres en Dios y asegurarte de que estas cosas vayan moldeando tu carácter, tu identidad. Soy amado, soy escogido, soy perdonado, soy hijo de Dios, soy invitado a la mesa de Dios, ningún arma forjada en mi contra prosperará. O sea, tomar todas estas verdades y construir esa identidad. Memorizarlas, guardarlas. Memorizar. Dos cosas, meditación y memorización. Esa es una palabra, memorización. Sí, memorizar. O traer a memoria, sí. Esas dos cosas pueden cambiar tu vida. Sí. Si tú meditas la palabra y recuerdas la palabra, tu vida, te prometo, en 2024 va a ser mejor. Otro hábito de gracia que a veces olvidamos es recordar el día de descanso. Wow, sí. Y lo hemos hablado, pero el sábado es el día de descanso, ¿no? El Sabbat. Entonces, a lo mejor necesitas y que para algunos no va a ser el sábado. Bueno, sí, exacto. Tal vez trabajas el sábado. Pero ¿qué día estás apartando para descansar, para meditar, para contemplar, para depender absolutamente de la provisión de Dios y no de tu lista de pendientes que tienes por ahí? A lo mejor ese es un hábito de gracia en el que algunos necesitan mejorar este año. Escribir algunas de las cosas que Dios te está hablando. Yo a lo mejor tengo que... O tal vez llevar un devocional, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Tu fiel asistencia a la iglesia. Servicio, cosas que tienen que ver... O sea, hábitos de gracia es otra manera de llamar a las disciplinas espirituales. Sí. Y disciplina es aquello que me mueve a una transformación positiva de mi vida. Como Proverbios dice que son proverbios, el propósito de los proverbios es para aprender sabiduría y disciplina. Es decir, que muchas veces podemos saber lo correcto, pero no hacer lo correcto. Y disciplina es aquello que toma el conocimiento y me mueve a su aplicación. Sí. Porque a veces no necesitamos saber más. Necesitamos hacer más con aquello que ya sabemos. Y eso es la disciplina. Esos son los hábitos de gracia. Entonces queremos animarte a eso, ¿ok? Ok, la pregunta 5 es, ¿cuál es la mayor cosa de ocio que desperdicia tu tiempo en tu vida? Wow. A lo mejor es redes sociales. Mi primera chamba. Exacto. Hoy... eso aprendí hoy. Eso aprendí hoy. Ya sé, soy un cuarentón, perdónenme, lo que apenas significa me subí a ese tren. Pero sí, o sea, ¿en qué estás, y voy a usar esta palabra, en qué estás desperdiciando tu tiempo todos los días? Sí. Redes sociales. Es impresionante cómo puedes decir, voy a ver 5 minutos mi Instagram y pasó media hora y no hiciste nada y estás frustrado. Totalmente.
Y pueden TikTok, ser... Gracias a los que nos siguen en TikTok. Eso es algo bueno para ver en TikTok. Sí, Entre Domingos Podcast. Pero realmente sí es tan importante analizar cómo se me va la vida. Que no está mal, o sea, no está mal este tipo de desfogues. Claro. Pero sí hay que analizar cuánto tiempo paso cada día en eso. Sí, o sea, como la Escritura dice, y creo que eso es el parámetro para todo lo que hacemos, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Es decir, puedo disfrutar todo, pero a medida que ese algo que disfruto se convierte en lo que me domina, que me gobierna, que tiene la prioridad en mis tiempos y mis pensamientos, entonces ese algo se acaba de convertir en un patrón adictivo que tome el lugar de Dios. Así es. Entonces necesitamos analizar qué es esa cosa que está produciendo eso. Pueden ser cosas buenas, exacto. Eso iba a decir, que somos muy buenos para juzgar las cosas, entre comillas, malas. Sí. Pero hay cosas buenas que toman nuestro tiempo y que se convierten en cosas malas. Hay personas adictas al ejercicio que solamente viven para eso. O al trabajo. A lo mejor estás pasando... Ya terminó tu horario de trabajo y sigues ahí. Mi primera chamba. Seguimos con eso. Pero sí, a lo mejor es eso. Y en vez de regresar a casa, sigues haciendo pendientes y cosas. De alguna manera, esas cosas van formando nuestra identidad y van pidiendo más de nosotros. Entonces, cuida dónde estás invirtiendo el tiempo. Si tienes esta necesidad de estar todo el tiempo en redes sociales creando contenidos o lo que sea para sentirte validado, pues también es un foco rojo, ¿no? Es un red flag. Videojuegos, comida. Compras, todo. Todo puede ser. Puede ser. Dios hizo todo para que lo disfrutemos, pero asegúrate de que en tu corazón no se convierta en un ídolo que domine tu vida, ¿no? Y un consejo no es simplemente tratar de parar en tus propias fuerzas, porque eso sabemos que no pasa. Es obviamente buscar ayuda o reemplazarlo con algo, con algún hábito de gracia que deseas que crezca en tu vida. Sí, pero eso que acabas de decir es fundamental. Convérsalo con un amigo, convérsalo con tu esposo, con tu esposa. Busca un líder que te ayude, que te dé una opinión acerca de ti y de cómo usas tu tiempo, y creo que eso nos va a ayudar un montón a crecer. Así es. Pregunta 6. ¿Cómo puedes fortalecer y servir mejor a tu iglesia local? Que creo que aquí una de las palabras muy intencionales que puse en esta pregunta es local, tu iglesia local. Porque a veces también decimos, no, bueno, pues yo estoy aquí conectando con mi iglesia en línea, o estoy haciendo... Me estoy nutriendo y pues ya, pero tu iglesia local, tu comunidad local, ¿cómo puedes servirla mejor? ¿Cómo puedes bendecir a las personas que asisten a tu iglesia? ¿Cómo puedes bendecir a tus líderes de la iglesia, a tus pastores de la iglesia? Y no lo digo necesariamente porque pastoreemos una iglesia, pero honestamente es muy rara la cantidad de veces que la gente se acerca a preguntarnos cómo los podemos bendecir. Sí. Es más que puedes hacer tu líder, tu pastor, tu persona que yo veo que tienes la vida resuelta para resolverme a mí mis problemas. Lo cual es una mentira de entrada. Nadie tiene la vida resuelta. Sí. Y quisiera decir que creo que ahí entra el enfoque de Jesús, que dice, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que quiere tomar su cruz, dejar su manera egoísta de vivir y seguirme. Podemos venir a la iglesia con dos enfoques. Puedo ser un consumidor o puedo ser un colaborador. Consumidor es el que sabe que viene a nutrirse, pero hasta ahí. Pero hay otra dimensión en la vida del reino en la que yo soy parte de lo que Dios está edificando. La Escritura nos llama piedras vivas, piedras que vamos formando en la casa espiritual donde Dios habita. Entonces, cuando yo tengo este entendimiento que soy parte del edificio, entonces no solamente vengo a encontrar mi satisfacción en la iglesia, que tenga la temperatura adecuada, que tenga el estilo adecuado, que tenga la música que me gusta, que tenga el predicador que me gusta, sino que yo vengo a decir cómo puedo yo ser buenas noticias para este lugar donde Dios me ha plantado. Y ahí cambia mi mentalidad. No solamente soy un consumidor, ahora estoy laborando con Dios y con la familia de Dios para la edificación de su casa, que va a alcanzar a más personas para que el reino de Dios se extienda y el evangelio se siga extendiendo en nuestras ciudades y más allá de ellas, ¿no? Así es. Esa es la pregunta 6. ¿Cómo puedes fortalecer y servir mejor a tu iglesia local? Número 7. Sí.
¿La vas a leer? Sí, o tú dale. Okay. ¿Ahí la tienes? Sí. Échale. ¿Por qué persona en tu vida vas a orar para que conozca de Cristo? Creo que todos tenemos personas en nuestro trabajo, en la universidad, en nuestra propia familia, que necesitamos que conozcan de Cristo, que ellos necesitan conocer de Cristo. Entonces, ¿qué persona Dios te pone ahorita en tu corazón? Apunta sus nombres y ora constantemente por ellos, que tengan un encuentro con Jesús, que tengan un encuentro con su palabra, que más que tus palabras de persuasión, sea la revelación de Cristo mismo para ellos. Sí, estaba pensando cómo Pablo a sus hijos espirituales les dice esto. Dentro de eso, los consejos que le da en las cartas pastorales, les dice, haz obra de evangelista. Y he estado pensando en esa frase porque la invitación es que no importa lo que hagas, siempre eres un evangelista. Así es. Eres alguien que... somos las Biblias que el mundo va a leer. Así es. Muchas de las personas que están alrededor de nosotros no van a abrir sus Biblias, pero van a leer nuestras vidas. Así es. Van a leer nuestro caminar con Jesús. Y es a través de quien nosotros somos y cómo reflejamos a Cristo que personas van a conocer a Dios. Sí. Así que tenemos que regresar al principio básico de Dios, pone en mi corazón personas que te necesitan, por las cuales puedo yo orar. Sí. Tal vez son tus padres, tal vez son amigos en la escuela, tal vez es alguien en el trabajo. Ora por estas personas, pídele a Dios por ellos, pídele a Dios que te abra puertas, oportunidades, momentos a lo largo de este año que empieza para poder tener conversaciones con ellos y que tal vez de esa manera tú puedas compartir a Jesús, compartir de lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda que no tiene que ser complicado, no tienes que ser un experto en todo lo que la Biblia dice. Lo único que tienes que hacer es ser lo suficientemente generoso y vulnerable para compartir tu propia historia con Jesús. Sí. ¿Qué ha hecho Dios a tu favor? ¿Cuál es tu historia? Y esa es la que va a transformar la vida de otros, ¿no? Sí, me acordé de este versículo en 1 de Pedro 3 que dice... En cambio, adoran a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Así es. Dice, pero háganlo con humildad y respeto. Muy importante. No es yo lo agarro a bibliazos, yo le señalo todo lo que está mal, yo le señalo en todo lo que se equivocó. Es con humildad y respeto, me encanta esa palabra. Simplemente lo que tú decías, contar todos los favores que Dios ha hecho en tu vida y todo lo que Jesús ha transformado tu corazón. Y entonces con tu humildad, con el respeto hacia esa persona, puedes hablar del evangelio. Porque muchas veces como creyentes tomamos la estrategia de la guerra de los bibliazos. Sí. Y entonces decimos, es que la Biblia dice esto y tú estás mal por esto y tú eres un idólatra porque haces esto y aquello y cambia y transforma y tu conducta. Y la realidad es que la Biblia dice que es la bondad de Dios la que nos conduce al arrepentimiento. No son los bibliazos del cristiano, es el Espíritu Santo trayendo una convicción sobrenatural en la vida de personas. Así y eso solo se produce a través de oración. Por eso es por qué persona en tu vida vas a orar. Exactamente. Entonces regresamos a ora antes de hablar. Y que tu vida sea la predicación que el mundo escuche. Así es. Me parece que es San Francisco de Asís quien dice... prediquen, prediquen, prediquen y cuando sea necesario usen palabras. Somos predicadores de tiempo completo con las vidas que vivimos siguiendo a Jesús. Tu vida es tu escenario. Tu vida es tu escenario, exacto, no necesitas otro. Pregunta 8. ¿Qué fruto del Espíritu quisieras que describiera este nuevo año para ti? Wow. Los dos meditando. Sí. Sí, o sea, a lo mejor este 2024 quisieras que al finalizarlo digas, este año pude encontrar gozo, pude descubrir templanza, pude descubrir dominio propio. Paz, paciencia. ¿Qué fruto del Espíritu Santo quisieras que Dios trabajara en ti y que describiera este siguiente año que está por comenzar? Eso es tan importante decir... Perdón. No, dale. No es lo que tú quieres lograr en tus propias fuerzas, es reconocer que es el Espíritu Santo quien va a hacer que eso sea producido. No es un tema de superación personal, de cómo yo me voy a esforzar para tener más paz, cómo voy a esforzar yo para tener más dominio propio. Claro que hay una parte de responsabilidad humana en nuestro crecimiento, pero regresamos a oración,
meditación, decir, Señor, produce esto en mí, permíteme crecer en esta área. Tal vez hacer un autoexamen y decir, híjole, la verdad, yo soy de mecha corta, mi dominio propio es corto. Yo este año tuve que trabajar en la templanza y creo que seguiré trabajando. Y creo que lo mencionaste en algún episodio. Creo que en el primero también. Sí. ¿Cómo sientes que eso ha ido? No lo sé. ¿Cómo sientes tú? Súper. La verdad es que sí ha sido algo verdad en tu vida. Eso ha sido verdad en tu vida. Sigue siendo algo que oro bastante. Mansedumbre, templanza. Paciencia. Definitivamente creo que todos aquí podemos pensar en cosas que necesitamos de Dios y de su Espíritu Santo. Y como la palabra de Zacarías que Dios le da a Zorobabel, no es por fuerza ni por poder. No es por fuerza ni poder, sino por su Espíritu, dice el Señor. Así es. Entonces, podemos estar en paz sabiendo que Él lo produce, pero también siendo intencionales en orar por eso y trabajar en ello, en lo que me toca, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, vamos a la pregunta 9. Estamos por terminar. ¿Cómo puedes incrementar tu generosidad este año? Nunca nos parecemos más a Dios que cuando somos generosos. Es una pregunta opuesta a los propósitos que el mundo hace. Normalmente el mundo o las personas hacemos propósitos de cómo puedo tener más recursos el siguiente año, cómo puedo comprar más cosas, cómo voy a comprarme. Pero creo que al ser más generosos encontramos mayor riqueza. Y cuando somos fieles en diezmar y darle a Dios lo primero y lo mejor, Él siempre cumple su palabra. Y lo sabemos, o sea, el diezmo es por obediencia, no es porque te sobra. Es el mismo concepto que hemos estado hablando, le damos a Dios lo primero y lo mejor. Y Dios mismo dice, pruébenme en esto. Entonces, creo que es aumentar nuestra generosidad para ver su poder obrar en nuestras vidas. Y acabas de entrar a un tema grande y que mucha gente va a escribir ahí. Diezmo es lo que hacemos en obediencia y como una manera de mantener nuestro corazón libre del amor al dinero. Ahora, gente va a decir, no, el diezmo es lo que las iglesias usan para quitarle dinero a la gente. Déjame decirte algo. O sea, Jesús mismo, cuando está hablando acerca de los fariseos, está desafiándolos acerca de su hipocresía. Y habla acerca de diferentes cosas que ellos hacen. Y una de ellas dice, ustedes diezman, pero se han olvidado de la misericordia, de la compasión y del amor. Y Jesús se detiene y dice, es obvio que deben diezmar. Dice, claro que deben diezmar, pero principalmente deberían de estar pensando en la compasión y el amor, etcétera. Lo que Jesús está diciendo es, esas cosas son lo mínimo elemental. Exacto. Vamos a hablar de la compasión, vamos a hablar de la gracia, vamos a hablar de la misericordia, vamos a hablar de cómo se ve una vida auténtica delante de Dios. Jesús da por sentado nuestra generosidad. Así es. Y de hecho la da por sentado como una generosidad extravagante. Cuando Jesús ve a la viuda, ve esta mujer pobre que va y da todo su sustento, Él dice, esta mujer dio mucho más que todos estos que están luciéndose dando grandes cantidades. Sí. Porque no tiene que ver con el tamaño de la cartera, tiene que ver con el tamaño de mi adoración a Dios. Y si quisieran, pudiéramos hacer un episodio hablando un poco más acerca de este tema, pero si este 2024 quieres ver tus finanzas más tocadas por eternidad, aumenta tu generosidad. Si no estás diezmando, que este 2024 diezmes. Seas generoso, seas obediente, seas disciplinado. En lo poco, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho y aumenta tu generosidad. Y lo decimos desde un lugar de nuestra familia lo hace, nosotros lo hacemos. Hemos visto la mano de Dios. Con nuestro trabajo, nuestro negocio, con lo que recibimos, lo hacemos y nos hemos dado cuenta. Estamos enseñarle a nuestros hijos. Nuestros hijos lo están haciendo y déjame te lo digo, o sea, Dios es fiel y los milagros de Dios son increíbles y quiero que tú también los puedas vivir. Así es. Y por último, número 10. La última pregunta para comenzar. ¿Qué cosa pudieras comenzar a hacer este año que afecte tu vida a largo plazo? Sí, porque creo que muchas veces nos ponemos... Ten un bebé.
Es cierto. Bueno, solo la afecta a largo plazo. Ay, ya me perdí. Ojalá Cásate. se lo hayas dicho a los que están escuchando y no a mí. No, tú ya no tengas bebés, ya tuviste 3. Perfecto, entonces ya podemos pasar a veces ponemos propósitos a corto plazo o propósitos inmediatos, que queremos cambios inmediatos, pero creo que nos definen aquellas cosas que sembramos con lágrimas para después cosechar con gritos de alegría, aquellas cosas que a lo mejor la gente no va a ver, aquellas cosas que a lo mejor va a tomar tiempo que veas el fruto de esa obediencia, de esa disciplina, de aquella acción que cambiaste, de aquella adicción que estás comenzando a dejar a un lado y a rendirla a los pies de Cristo, sí. Pero que en 1 año, en 5 años, en 10 años y va a afectar también tu eternidad. Entonces... Y creo que todo tiene que ver con este enfoque que le damos a las cosas urgentes de la vida, y el problema es que lo urgente siempre termina reemplazando lo importante. Así es. Que este año no te pase. Es decir, piensa en las cosas que son importantes e invierte tiempo en ellas. Las cosas importantes toman tiempo en formarse. Y a veces, como queremos, como decía Sofi, resultados instantáneos, nos dedicamos a lo urgente, a las cosas que rápidamente producen cambios visibles. Pero déjame decirte, los más trascendentes, los más duraderos, toman tiempo. Y te animo a que te dediques a ellos. Eugene Peterson dice esta frase que hemos usado ya por muchos años nosotros. Sí. Una larga obediencia en una misma dirección. Y es esos hábitos, esa disciplina fanática, esa consistencia que a la larga se ve como genialidad. Así es. Que a la larga se ve como que de pronto algo pasó. Pero la realidad es que no es algo que de pronto pasa, sino es algo que debajo de la superficie se ha ido construyendo con el tiempo hasta que da un fruto visible extraordinario. Entonces quiero animarte a eso. Así es. A tener una larga obediencia en una misma dirección. No te desesperes si todavía no se ve el fruto. Así es. Pues estas son las 10 preguntas que pueden hacerse terminando este año, iniciando un 2024. Más que propósitos, es este autoanálisis de cómo Dios puede glorificarse más con nuestra vida. Y quiero terminar este episodio y esta segunda temporada con este versículo en Proverbios 16:3 que dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Que recuerdes esto en todo lo que hagas. Ha sido un hermoso año. Sí. Un hermoso 2023. Lleno de cimas y valles. Dios siempre fiel. Así es. Y que nuestro deseo es que este 2024 siga siendo marcado por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas y en las vidas de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada. Y que podamos seguir creciendo en amar, atesorar y disfrutar a Jesús. ¿Y qué sigue para la siguiente temporada? Temporada vamos 3. a ver, vamos a planearlo. Sí. Y pronto estamos regresando con la temporada 3 de Entre Domingos. Gracias por ser parte, compartir, suscribirse. Nos encanta. Pueden volver a escuchar los otros episodios. Totalmente. Y de veras nos encanta leerles. Gracias por los que escriben ahí en el video de YouTube, por los que mandan mensajes, por los que comentan en los Reels. Nos encanta leerles. Así que pues queremos seguir en contacto con ustedes. Que tengan un increíble 2024 y prepárense bien haciéndose estas preguntas antes de empezar el año. Así es. Nos vemos el próximo año, familia, en Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Hasta pronto.